Esta hora de la mañana, amigos, nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maccain, con quien vamos a conversar de inmediato. Bienvenido. Muchas gracias. Antes de Perú Noticias, bueno, hemos visto todo el recuento de lo que ha sucedido a partir de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Cuál es el momento actual por el que atraviesa Venezuela? Podríamos hablar de un momento económico, de un momento social, de un momento jurídico, complicada la situación quizá en este momento. Dices bien, María Jesús. Yo creo que ahora hay un momento jurídico y luego un momento político. Pareciera que en un primer momento, con la muerte de Chávez, se despejaba esta incertidumbre de qué pasaba, estaba vivo o no lo estaba terminal. El fallecimiento del presidente Chávez aclaró el relato constitucional que dice en su artículo 233 que ante la falta absoluta del presidente por fallecimiento, entonces debe convocarse elecciones en plazo de 30 días y debe asumir la presidencia en consecuencia el presidente de la Asamblea Nacional, o sea, Diosdado Cabello. O sea, eso es absolutamente literal. Pero recordemos, para que la gente pueda un poco ubicarse en el contexto, 9 de enero de este año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela señala que en tanto Chávez no se recupere, se le da continuidad administrativa al gobierno elegido en las últimas elecciones del mes de octubre. Pero resulta que Chávez nunca jura porque finalmente fallece. Ese fallecimiento acaba ese presupuesto señalado por el tribunal, porque al fallecer Chávez se superpone entonces el mandato constitucional que dice claramente, reitero, que ante su fallecimiento el presidente de la Asamblea debe asumirlo. El tribunal acaba de volver a emitir un nuevo pronunciamiento y ese pronunciamiento del tribunal establece que Nicolás Maduro asume la presidencia por esta tesis de la continuidad, saltando el mandato constitucional. Pero ¿por qué lo hace? Y aquí es donde, a mi juicio, hay un partidor hacia adelante en Venezuela con una incertidumbre jurídica. Porque el artículo 229 de la Constitución de Venezuela dice que un vicepresidente no puede ser candidato a la presidencia por ninguna modalidad. Entonces, ha habido ahí un artificio creado por el tribunal para dejar expedito el camino para que Maduro, que concentra los poderes, convoque a elecciones. Finalmente, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia y lo que diga es absolutamente así. Y a esto se ha referido el candidato de la oposición, el señor Enrique Capriles, quien más que nada lo que reclama es este artificio, como usted le llamó, a través del cual el señor Maduro, al dejar automáticamente de ser vicepresidente, ya puede postular a las próximas elecciones generales en Venezuela, que él mismo deberá convocar en un plazo máximo de 30 días. Entonces, ¿esto no es constitucional? No es constitucional, aun cuando el tribunal haya emitido un acto interpretativo extensivo. No es constitucional porque el mandato constitucional dice exactamente lo contrario. Pero se ha creado una situación, a mi juicio, de facto, aun cuando el tribunal emita una resolución y un mandato en ese sentido, lo cual pone en el camino hacia adelante, que ya no va a ser solamente jurídico, María Jesús, sino va a ser un camino político, donde van a haber convocatoria de elecciones, donde van a haber candidatos, seguramente uno de ellos va a ser el propio Maduro, y entonces va a tender a polarizar un proceso donde la premisa sustantiva en la oposición va a ser: todo este proceso carece de legitimación, y esto evidentemente puede crear un panorama incierto, más allá de la incertidumbre en el ámbito económico que tiene Venezuela. Claro, porque Venezuela está pasando ahora, fíjate, 32% ha sido la devaluación del bolívar en Venezuela, 20% la inflación en Venezuela. La política de subsidios que Chávez realizó por más de 13 años para llegar a los sectores más necesitados
finalmente ha puesto en una situación de impacto financiero a la propia Venezuela, que no cuenta con los medios para poder superar esta situación de crisis económica, que a diferencia de los demás países de América Latina es uno de los que tiene un ritmo distinto. Toda América Latina crece y le está pasando a Venezuela todo lo contrario. Miguel Ángel, ¿cuál es entonces la salida que podría tener después de esto que ha sucedido Venezuela? En este caso, el ahora presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo hacer para que él pueda ser candidato si es que siendo vicepresidente no podía ser candidato? Entonces lo que le queda es ser presidente, convocar elecciones, y podría darse la posibilidad de que él deje, como va a ser candidato al gobierno, a Diosdado Cabello. Bueno, evidentemente vamos al plano más real ahora. El presupuesto jurídico por el tribunal, así dado, con estas peculiaridades, está puesto para que se constituya en candidato Maduro. Evidentemente Diosdado Cabello tendrá que asumir, porque no puede haber pues ausencia de poder, no puede ser candidato y al mismo tiempo presidente. Se va a producir esa circunstancia jurídica y va a venir entonces un discurso de un candidato Maduro y un discurso de un candidato Capriles, donde el primero va a sostener la consecución en el discurso chavista y el segundo la oposición, ¿no es cierto?, a un acto carente de legitimación, porque nunca, y esto es muy importante, los estudiantes de Derecho nos escuchan, en el derecho los actos jurídicos son ab solemnitatem. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser juramentados, publicitados, fortalecidos con la formalidad del derecho. Esto no ha pasado nunca en Venezuela. Y entonces lo que hemos visto ayer es sencillamente colocar de manera peculiar, ad hoc, una estrategia que ya no es jurídica sino política para un proceso ulterior seguramente de permanencia en el poder. ¿Y cabe la posibilidad de que no se convoque elecciones? No, yo creo que sí tiene que haber una convocatoria de elecciones, porque justamente esta fórmula del tribunal provoca un contexto para que Maduro se constituya en candidato, y más bien lo que va a pasar es que las elecciones van a ser muy pronto, porque fíjate, más allá del pesar que significa el fallecimiento de Chávez, lo que todos nos produce una tristeza, nos embarga como personas, como latinoamericanos, todo este clima que se está produciendo en la psicología, en el psicosocial venezolano, de un presidente fallecido que ahora quieren embalsamarlo, que ha designado a Maduro como su representante, como casi como un ungimiento de sucesiones mesiánicas. Estas cosas no le hacen bien ni a Venezuela, ni al comportamiento democrático que debe signar las relaciones internacionales en América Latina. Bueno, pero permítame, Miguel Ángel, yo creo que, digamos, siendo justos, ¿qué duda cabe que el presidente Hugo Chávez ha sido un líder latinoamericano polémico y como pocos? Probablemente quien representa a esa idea, efectivamente, de la integración bolivariana, mejor que Hugo Chávez probablemente no la ha habido, pero tampoco podemos dejar de mencionar la cantidad de denuncias y de quejas, digamos, de haber violado el orden democrático en Venezuela, tampoco lo podemos dejar de lado. Sí. Siendo un poco justos en la... Yo coincido plenamente contigo. Chávez ha sido un líder latinoamericano con un discurso muy peculiar. La valla es muy alta para los que puedan seguir la dinámica del chavismo. Evidentemente en estos 13 años hizo un conjunto de acciones, un conjunto de políticas para los más necesitados, y evidentemente eso ha tenido su impacto, y lo estamos viendo en los funerales y en todo este proceso ulterior. Pero sin embargo también hay toda una agenda que ha venido sosteniendo la otra mitad de Venezuela, que es derechos el humanos, asistencialismo también. asistencialismo, el compromiso por el respeto irrestricto de los medios de comunicación. Hoy va a haber un proceso electoral donde todo el poder sigue concentrado en la dinámica chavista. Entonces es una oportunidad para que en el marco del proceso del sufragio que se va a iniciar seguramente pronto, la comunidad internacional
ponga los ojos y pueda tener una presencia vital. El rol de la OEA es importante. Una carga de observadores para poder determinar que el proceso se lleve a cabo como corresponde. Va a marcar un cambio, un proceso electoral sin Chávez. Eso yo creo que no resiste ya ningún análisis, es correcto y va a ser así. La pregunta que le haría a Miguel Ángel es, recordemos cuando Hugo Chávez es operado por cuarta vez en La Habana luego de librar 2 años esta batalla contra el cáncer que finalmente terminó por vencerlo. El mensaje que él le da a su país, ¿cómo se puede interpretar cuando él señala, por ejemplo, si algún día faltara, voten por Nicolás Maduro? ¿Cómo se ve este hecho? Él sabía per se que probablemente no sobreviviría en su última intervención. Sí, yo creo que ese fue un discurso primero de un político que sabía su situación médica terminal y por tanto él hace, ¿no es cierto?, una invocación política a sus seguidores en esta dinámica del caudillo que quiere traspasar el poder a su sucesor. Sin embargo, si uno se fija bien, Chávez en ese momento levanta la constitución política y dice, conforme la constitución, voten por Maduro. Bueno, pues, pero voten por Maduro conforme las reglas de la constitución, que en su artículo 233 no se está aplicando ni literalmente, ni en la forma, ni en el fondo, y esto genera incertidumbre. Miguel Ángel, acá hay un tema, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ok, hay un proceso de elecciones que de todas maneras se va a dar y es muy probable que Enrique Capriles sea quien encabece la oposición, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si gana Enrique Capriles? ¿Qué sucede con Venezuela? ¿O qué sucede también si es que si Maduro llega a ser elegido presidente? A ver, la posibilidad de que Enrique Capriles pudiera ganar las elecciones inmediatamente, a mi juicio, son bastante difíciles. Sin embargo, el presupuesto por ti, Julio, está lanzado y yo creo que sería una importante oportunidad para que Venezuela se abra con una agenda distinta. Lo más probable es que si uno se mira el contexto latinoamericano, por ejemplo, Chávez con Fidel Castro en el año 2004 crearon todo el contexto del ALBA. El hecho mismo de que Capriles llegara al poder podría significar, ¿no?, el cordón umbilical quebrado de este relacionamiento que ha tenido con los países subsidiados por Chávez, por el petróleo. ¿Y si ganara Nicolás Maduro? Y si ganara Nicolás Maduro, yo creo que el discurso que hemos visto ayer y antes de ayer no es bueno, porque pareciera que quiere imitar a Chávez, pareciera que quiere fortalecer esta calidad de líder que ostentó siempre Chávez, pero las circunstancias son distintas. Creo que un Maduro inteligente tendría que empezar a hacer giros para iniciar un comportamiento y un relacionamiento más extensivo, reflexivo, con las democracias, con Estados Unidos. El discurso con Estados Unidos siempre ha sido un discurso de tirante. Creo que eso tiene que cambiar porque el relacionamiento de Estados Unidos con Venezuela y el de Venezuela con el mundo entero está ahora a merced de un cambio donde tiene siempre Venezuela la fortaleza de los recursos naturales. Y el programa de subsidios que ha mantenido con muchos países. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, sobre lo que sucede en Venezuela.